Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecólogo obstetra y jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina, que tiene el placer de ingresar a sus hogares por encargo de la Facultad de Medicina precisamente, mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy hemos de hablar de un tema sumamente importante. Afecta seguramente a gran parte de la población y no distingue edades. Me refiero a una patología conocida como úlcera péptica, úlcera gástrica, úlcera gastroduodenal. Finalmente es una úlcera que afecta al estómago y regiones vecinas. Y también vamos a hablar de la gastritis. Para ello tenemos una invitada muy especial, la doctora Amparo Rejas. Ella es profesora titular de la Facultad de Medicina y especialista del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Con ella hemos de conversar precisamente sobre estos temas. Pero antes de ello, vayamos al sector FMENT Informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán observar el acto de inauguración del Museo de Ciencias Morfológicas. A esta inauguración asistieron las principales autoridades de la universidad y de la Facultad de Medicina. Vamos a ella, por favor. El Museo de Anatomía se ha creado, se ha inaugurado más o menos hace 30 años, allá por el año 1987, que se ha empezado a crear este Museo de Anatomía, con el criterio y el objetivo de querer demostrar el arte y la proyección que tiene la facultad, de conocer que nosotros tenemos también grandes profesionales y grandes artistas. El Museo de Anatomía consta, en este caso se fundó como Museo de Anatomía Macroscópica solamente, y ahora tiene el nombre actual de Museo del Área de Ciencias Morfológicas, porque engloba a las tres materias: anatomía, embriología e histología. Y tiene una parte que es la anatomía comparada. Tiene un segmento donde también está anatomía de modelos anatómicos, ¿sí? Y que había en la época, y que lo estamos restaurando. Hemos tomado contactos con la Facultad de Artes, que sí o sí están dichosos de ver esos modelos anatómicos, porque realmente lo han hecho artistas anatómicos, anatomistas. Este museo tiene que convertirse en el orgullo de la facultad y de la UNSA. Esperamos augurar muchos cambios, donde los beneficiados sean los estudiantes. La verdad que para nosotros es una alegría el poder ser partícipes del relanzamiento de nuestro museo. Veíamos que ese museo, si bien todo el mundo conocía que estaba ahí, pero nadie lo visitaba. Y no lo visitaba porque de pronto no se dieron las condiciones para que esto se pudiera dar. La intencionalidad es precisamente de que ese museo sea del conocimiento de cada uno de ustedes, porque ahí se encontrarán piezas en las cuales muchos de nosotros nos hemos formado estudiando en esas piezas. Hoy por hoy, ese museo no es bueno que se crea que solamente tuvo la participación de medicina. Hubo mucho material que fue donado a partir de las carreras de tecnología médica, de enfermería, de nutrición, que fueron enriqueciendo ese museo. Si bien existe este relanzamiento del museo, pues no significa que ese museo, así como está relanzándose, se quede ahí estático en el tiempo. Más bien ese relanzamiento significa que de acá para adelante se va a ir fortaleciendo. Para mí es grato asistir a un acto de estos. Es un orgullo relanzar un proyecto de 30 años y que ha debido tener periodos altibajos, y que es importante recordar que este tipo de instancias confirman que nuestra facultad está mejorando en condiciones de estudio, en condiciones de enseñanza, que se está preparando para retos mayores. Hoy día somos libres para investigar,
Somos libres para abrir el cuerpo humano y estudiar en el muerto la situación de los vivos. Creo que eso ha cambiado y por eso yo tengo que felicitar a la Facultad de Medicina que restauren este tipo de instancias y que sea para mejor, para ser más competitivos, para hacer de excelencia a nuestros médicos. Y creo que estos jóvenes que están viviendo como generaciones nuevas van a ser los protagonistas de mejores destinos para resolver el problema de salud en nuestra ciudad. La Facultad de Medicina también participó en la larga noche de museos realizada en los días pasados. Para ello preparó el Museo de Ciencias Morfológicas y el iconográfico histórico de la Facultad de Medicina. Además, estuvo esta noche matizada por música de primera. Vayamos a ver esta, por favor. La verdad que nosotros nos sentimos muy alegres de ser partícipes de esta noche de museos porque nos permite dar a conocer a la sociedad, por una parte, en nuestro museo iconográfico, la historia de nuestra facultad, la historia de tantas generaciones, de tantas importantes autoridades, ya sea a nivel facultativo, a nivel universitario y por qué no decir también a nivel nacional hemos tenido. Y no solamente ello, también tuvimos gente que tuvo una participación activa en otro tipo de actividades que no simplemente eran lo que es la medicina. Tenemos ahí nuestros compañeros que fueron partícipes de la guerrilla en un determinado momento. Bueno, sí, en realidad es la primera vez, pero hay que remarcar de que ese museo tiene bastante tiempo, unos 30 años más o menos. Eso ha sido fundado en 1987 con los docentes de esa época. Y con el tiempo que ha ido pasando se han ido acumulando las estructuras, en fin, han mejorado algunas también se han desechado por el tiempo, los hongos, en fin. Pero ahora ya lo tenemos bien preparado, gracias al doctor Marcelino Mendoza, que es jefe del Departamento de Morfológicas. Y bueno, ahora está a exposición para que conozca la población. La Facultad de Medicina, por segunda oportunidad, está participando en esta larga noche de museos, porque es importante que mostrarnos la imagen cultural, pero fundamentalmente la imagen histórica del largo recorrido de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Son 187 años en las cuales ha ido formando generaciones de muchos médicos y por eso es que mi persona, juntamente con todo este equipo de estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina, estamos nuevamente presentando a nuestra querida facultad con el objetivo de que se muestre en la sociedad paceña, la sociedad boliviana y también a nivel de la comunidad universitaria de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad, nuestra primera vez que participamos en esta noche de museos, que es de mucha satisfacción para nosotros poder participar y poder mostrar a la población universitaria, a la población general, lo que corresponde a lo que hacemos nosotros con los equipos que hemos utilizado durante mucho tiempo. Tratamos de mostrar el desarrollo histórico de la microscopía y de la flebotomía, desde cómo se originó la microscopía desde una simple lupa hasta un microscopio profesional que se puede obtener, que se puede observar imágenes a través de cámara o grabarlas o filmarlas. Amigos, el Servicio de Neurología del Hospital de Clínicas hace pocas semanas inauguró un centro de ayuda al paciente que sufre de Parkinson. Allí trabajan enfermos, familiares de ellos y por supuesto grupos de voluntarios. Lo importante es que este centro de autoayuda es gratuito y ustedes pueden asistir con toda libertad. Invitamos no solamente a quienes sufren de esta enfermedad, sino a sus familiares y amigos que quisieran cooperar con estos pacientes que sufren este daño. Vamos a la nota, por favor. Quiere informar a la población que después de haber hecho todos los documentos respectivos, la Asociación contra el Parkinson, Dr. Mario Lagrava, quiere invitar a todos ustedes, a todos los pacientes que tienen Parkinson, a nuestros grupos de autoayuda. Estos grupos de autoayuda están funcionando en nuestra ciudad con toda la documentación pertinente desde hace unos 5 años atrás.
Estos grupos están funcionando actualmente en 3 lugares de nuestra ciudad. En la ciudad del Alto, en el Hospital Holandés, en la ciudad de La Paz, en el Hospital del Seguro Universitario y en la zona sur, en la calle 17, a media cuadra de la avenida principal. En estos grupos los pacientes obtendrán ver a otros pacientes, ver cómo ellos pueden recuperarse estando en familia, cómo la familia puede ayudarlos, cómo los cuidadores pueden ayudarlos. En estos grupos igualmente se cuenta con material bibliográfico para que los pacientes sepan qué hacer. No hay ningún tipo de requisitos. Los pacientes acuden solamente por el hecho de tener la enfermedad. Sí les vamos a solicitar una valoración neurológica para que podamos seguir adelante con el tratamiento. En cuanto a los horarios, pueden ustedes averiguar en cada lugar donde trabajan estos grupos, porque se trabaja un solo día a la semana. Si alguien quiere comunicarse, puede hacerlo a mi teléfono, al 772-51915. Me llaman a ese teléfono y les informo a cuál de los grupos corresponde y qué día debe asistir. También estamos en la unidad de neurología del Hospital de Clínicas. Estamos aquí en forma permanente, ya sea mi persona o cualquiera de los médicos que trabajen en la unidad. Todos tenemos la información para dar a la población. En instantes vuelve la programación de TVU. UNSA Transparente. ¿Cómo presentar una denuncia a la Unidad de Transparencia de la UNSA? A través de una nota dirigida a la máxima autoridad ejecutiva o directamente a la Unidad de Transparencia, mediante el llenado del formulario único de atención, que le facilita la presentación de la denuncia. El mismo puede ser recabado de la página web de Transparencia o en nuestras oficinas. UNSA Transparente. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos anunciado, contamos con la presencia en el set de una distinguidísima profesional. Ella es gastroenteróloga del Instituto Boliviano de Gastroenterología, que está en el complejo de Miraflores, y es profesora titular de la Facultad de Medicina. Me refiero a la doctora Amparo Rejas. Doctora, qué gusto saludarla. Bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Agradecer la invitación, que me parece muy importante para divulgar conocimientos que debe conocer la población. Reitero mi agradecimiento. Gracias, doctora. Sí, hemos de conversar precisamente de estos temas para nuestra distinguida teleaudiencia. Doctora, un tema que le preocupa mucho a la población, así nos lo refiere, es el tema de la gastritis y también de la úlcera, y quisieran seguramente saber la diferencia. Por ello le voy a pedir que inicialmente nos pueda usted decir, explicar, ¿qué es la gastritis? A ver, la gastritis es la inflamación del estómago. Y esa inflamación se caracteriza porque
hay un enrojecimiento o en algunas ocasiones erosiones, o a veces también tenemos gastritis de tipo nodular. Pero lo básico es la inflamación en el estómago que afecta la primera capa o mucosa en el estómago. Doctora, esta inflamación ha de dar algunas molestias a los pacientes. ¿Qué síntomas, qué signos presentan generalmente? A ver, primero hablar un poquito que la gastritis puede afectar desde la niñez hasta la adultez. O sea, no hay un grupo etario establecido, digamos. Correcto. Es muy frecuente ya desde los adultos, adolescentes, adultos jóvenes. ¿Y cuál es la molestia principal? Es el dolor. Dolor en la boca del estómago, ¿no? Ese dolor es urente, nosotros decimos urente, quemante, o como si uno estuviese con sensación de hambre. Puede presentarse en cualquier hora del día y puede durar desde minutos hasta horas. Entonces, esa es la característica, dolor que quema en la boca del estómago. ¿Está en relación con la ingesta de alimentos? Puede o no estar en relación con la ingesta de alimentos, ¿no? Se presenta a veces en forma espontánea. Correcto. ¿Alguna otra sintomatología? Hay quienes dicen se me hincha el estómago o eventualmente me provoca náuseas. ¿Se llega a ese extremo? Sí, hay algunas personas que además es muy importante considerar las causas, ¿no?, de la gastritis. De ello vamos a hablar enseguida, sin duda. Así es, pero además del dolor puede haber sensación de distensión también en la boca del estómago, en ocasiones náuseas, vómitos rara vez, ¿no? Y básicamente es lo más importante. Indudablemente el dolor marca la diferencia, Así ¿verdad? es. Doctora, ¿qué factores hay que predisponen o condicionan a que esta enfermedad se produzca? A ver, como causas, podríamos causa. decir, la causa más importante de la gastritis es la presencia de una bacteria, que es el Helicobacter pylori. Esta es una bacteria gram negativa que lastimosamente uno le ingiere pues, en nuestro medio, ¿no? Las condiciones de higiene, de preparación de alimentos, especialmente en la calle, predispone a que uno pueda, bueno, la vía de entrada de la bacteria es por la boca. Entonces entra y prácticamente se queda. Puede producir una gastritis aguda y a la larga una gastritis crónica. Entonces el factor más importante es la gastritis. Una segunda causa es el consumo de antiinflamatorios, ¿no? A veces en forma indiscriminada. Se consumen de forma, exactamente, ¿no? Se automedica uno. Exacto, sí. Y las personas que tienen mayor riesgo son las de la tercera edad, ¿no? A veces toman diclofenaco, ibuprofeno, aspirina, entonces, y les causan erosiones. Y no solamente, digamos, saliendo un poquito más, no solamente en el estómago, sino en cualquier parte del tubo digestivo si hablamos de antiinflamatorios, no esteroideos, así se llama. Desde luego. Amigos, indudablemente hay que tomar en cuenta estas recomendaciones de la doctora Amparo Rejas porque estamos muy acostumbrados a automedicarnos y uno cree que el utilizar antiinflamatorios, analgésicos, como los que citó, son inocuos, es decir, no producen ningún problema. No, todo lo contrario. Y seguramente si hay una lesión previa, doctora, esto empeorará con la ingesta de estos antiinflamatorios, ¿verdad? Así es. Doctora, ¿cómo diagnostican los especialistas una gastritis? Bueno, lo primero es el síntoma, ¿no? Las personas que van con la queja y el estudio que nos permite la observación directa de cómo está la mucosa del esófago, del estómago duodeno, es una endoscopía alta o una esófago-gastroduodenoscopía, si queremos darle el nombre completo. Entonces, endoscopía alta, que nos permite realizar una visión directa, ¿no? Y también tomar biopsias que el paciente ni siente. Entonces, para hacer un estudio histopatológico, determinar si hay la presencia de la bacteria,
También se puede hacer, hay algunos tests que nos demuestran que existe la bacteria en forma indirecta, los test de ureasa, que cambian de color, por ejemplo, incluso en algunas personas que tienen una alta carga bacteriana, a los 10 minutos ya tenemos el cambio de la coloración. Y el diagnóstico realizado. Y el diagnóstico realizado. Entonces hay que diferenciar las gastritis agudas de las gastritis crónicas. Las gastritis agudas, además, se pueden producir por consumo exagerado de bebidas alcohólicas, especialmente las que tienen alta graduación alcohólica, ¿no? Algunos que toman alcohol puro mezclado con refresco, eso no es bueno. Y en una ocasión, por ejemplo, como anécdota, una persona fue a consultorio, una chica joven, ¿no?, que había hecho la dieta del limón. Entonces, el primer día 20 limones, segundo 19, en fin. Pero llegó con mucho dolor y ya con una complicación de gastritis, una gastritis aguda hemorrágica cuando entramos a ver a la endoscopia. Entonces, doctora, ¿qué le recomienda usted a la población que sospecha que tiene gastritis? Es muy importante acudir al médico en forma oportuna. Hay algunas personas que están meses y hasta años comprándose medicamentos. En las farmacias es de venta libre, los antiácidos en comprimidos, en jarabes. Actualmente compran bloqueadores H2 o ranitidina, omeprazol, y se autoprescriben todo el tiempo. Entonces eso no es bueno. Si el dolor no pasa después de una semana, el dolor que quema, etcétera, es mejor acudir oportunamente al médico. Porque el tratamiento que se instituye es efectivo, ¿verdad? Exacto. Mucha gente va también al consultorio y dice, tengo gastritis, pero a veces no entienden el término de gastritis, piensan que es gas, ¿no? Claro. Porque se le hincha el abdomen. No, gastritis es dolor en la boca del estómago. No es la presencia de gases que nosotros llamamos meteorismo, y eso ya corresponde a otra parte del tubo digestivo. Sin lugar a dudas, ¿no? A lo mejor tendría que ver inclusive con el tema digestivo, de la digestión misma. Exacto. Que pudiera estar alterada. Excelente, doctora. Entonces, amigos, saben bien que si el problema trasciende, ¿cuándo hablamos de gastritis crónica? Para diferenciarla de la aguda. A ver, la gastritis crónica generalmente es por la presencia de la bacteria, que puede permanecer pues ya más de un mes, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Y hay periodos en los que puede estar sin síntomas y de pronto tener la persona muchos síntomas y luego puede estar asintomático, o sea, es de curso intermitente. Claro. Entonces, amigos, ustedes acaban de recibir una importante recomendación. Si el problema del dolor en la boca del estómago sobrepasa el mes, mejor consulten, háganse los exámenes que correspondan y traten definitivamente este mal. Porque puede evolucionar en algunas circunstancias, usted me corregirá, a lo que ahora sí vamos a tratar, que es la úlcera gástrica. Efectivamente, a veces no se puede diferenciar, a veces hay cosas comunes, usted nos los dirá, que provocan, pero ¿cuándo una paciente o un paciente sufre de úlcera gástrica? Les había comentado que gastritis es inflamación en el estómago. Así es. Úlcera péptica y es una solución de continuidad que mide más de 5 milímetros. Esta solución de continuidad, para que todos me entiendan, podríamos decir como una llaga, ¿no?, que se produce tanto en la mucosa del estómago como en el duodeno, la primera porción, el bulbo duodenal, son los lugares más frecuentes. Pero la úlcera péptica no solamente puede abarcar la superficie, o sea, la mucosa, sino puede ir hasta la submucosa y en los casos más complicados seguir avanzando hacia capas más profundas, hasta la muscular, incluso perforarse. Entonces es esa lesión circunscrita, ¿no?, que se produce más en el estómago o en el duodeno. Entonces, amigos, la inflamación está claro, es la gastritis, pero si se empieza a perder sustancia, si empieza a horadarse, si me permiten el término, la mucosa y luego las capas más profundas, puede afectar al músculo, afectar vasos y hasta perforar
la pared del estómago. Estamos hablando de úlcera, indudablemente. Doctora, ¿y la sintomatología? Bueno, primero, ¿afecta a gente también de cualquier edad la úlcera? Puede afectar. Generalmente más en adultos, se dice que la úlcera duodenal afecta más a adultos jóvenes, ¿no? Y la úlcera gástrica más se presenta en la tercera edad. El factor común, por ejemplo, también es el Helicobacter pylori. Por eso que nosotros a veces hablamos clínicamente de un síndrome ulceroso, es un conjunto de signos, síntomas, pero que pueden tener diferentes causas. Una la gastritis, otra la úlcera péptica. Correcto. Entonces, en la úlcera, claro, hay la intensidad del dolor puede variar. En la tercera edad a veces hay personas que no sienten nada y llegaron por una complicación como una hemorragia digestiva, ¿no? Pero la principal molestia es también dolor en la boca del estómago, de tipo quemante o sensación de hambre, y la úlcera duodenal generalmente despierta a los pacientes en la noche. ¿Y tiene que ver con la ingesta alimentaria ese dolor o también es indiferente? Puede ser dependiendo de la localización. Muy bien. Aunque ahora se ha visto que no siempre cumple ese patrón, ¿no? Pero en general, cuando uno tiene úlcera gástrica, puede doler inmediatamente después de las comidas, ¿no? Y cuando uno tiene úlcera duodenal, más bien está tranquilo cuando no come, pero se presenta, come y a las 2-3 horas se le presenta el dolor. Eso es lo clásico, efectivamente, pero el patrón ha cambiado, ¿verdad? Ya pueden haber signos, síntomas que puedan hasta desorientar eventualmente al médico. La localización, doctora, también hace que la sintomatología varíe, ¿verdad? Yo estoy recordando de alguna paciente que se quejaba de dolor más que en el estómago, en el pecho, alguno en la espalda, y también eran úlceras. Se debía a su localización, doctora, ¿verdad? Sí. No nos olvidemos que el estómago está en la parte alta, esta parte, ¿no? Y puede variar. Generalmente es en el centro, en la boca del estómago. Esa es la úlcera gástrica que puede doler, o también puede doler un poco hacia el costado izquierdo. Y si es úlcera duodenal, pues duele al costado derecho, debajo de la costilla. Y hay algunas úlceras que se encuentran en la cara posterior del estómago, del duodeno, entonces que tienen el dolor hacia atrás, y a veces uno puede confundir con dolor lumbar o con otro tipo de molestias, ¿no? Pero es muy importante por eso preguntar qué tipo de dolor es. El tipo de dolor es clave, el que quema. Amigos, antes de continuar conversando del tema, pues permítanme ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Sabías que la unidad de transparencia tiene buzones interactivos distribuidos en predios de nuestra Casa de Estudios Superiores? En ellos podrás realizar tus sugerencias para mejorar la atención de nuestra universidad. Hacer conocer tus opiniones con el fin de optimizar los servicios académicos y administrativos. También puedes hacer reclamos con el propósito de promover una universidad dinámica y transparente. Solo tienes que llenar la boleta de sugerencias con tu observación o reclamo y nosotros haremos llegar tu solicitud a la instancia correspondiente. UMSA Transparente. No podemos contratarte. ¿Puedo saber por qué? ¿Usted piensa que no tengo capacidad? No es eso. Porque soy madre soltera. ¿Cómo que tu hijo? No. Porque no soy de la ciudad. ¿Qué tiene que ver la ciudad? Así seas del campo. No. ¿Es por mi apariencia? El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente.
Continúa con la programación de TVU. Bien. Doctora Rejas, ¿por qué no nos hace el favor de explicarnos qué factores contribuyen a la aparición de la úlcera gástrica? La úlcera gástrica, ¿cuál es el factor principal? También es el Helicobacter. Han habido muchos estudios ya a nivel mundial en los que se ha visto que la presencia de Helicobacter para úlcera gástrica puede ser en 60-70%. Y para la úlcera duodenal hasta en 90%. Entonces, ese es el factor principal. Por lo tanto, el paciente ulceroso tiene la obligación de investigar si tiene Helicobacter, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sí. Otros factores. También para la úlcera, los antiinflamatorios. Hay personas que no tienen Helicobacter, pero consumen por mucho tiempo estos antiinflamatorios, a veces por razones de salud, ¿no? Artritis, por ejemplo. Exacto. Y más si, por ejemplo, a los antiinflamatorios, cuando tienen problemas cardiovasculares, se suman otros medicamentos más. Entonces, la multifarmacia, ¿no? Que también puede influir en la presencia de úlceras, especialmente en la tercera edad, la úlcera gástrica, con todos estos factores agravantes, sin Helicobacter pylori. Otros factores, a lo mejor algunas sustancias corrosivas que accidentalmente la gente pudiera ingerir, o no hay aquello. Claro que ya corresponde a otro capítulo, digamos, de la gastroenterología, que son las úlceras por cáusticos, ¿no? Que son lesiones muy, muy severas. Luego las úlceras que se producen, muchos dicen úlceras de estrés, pero no es el estrés común que una persona, eso es un factor que puede contribuir, pero no es el factor causante, ¿no? Las personas más nerviosas, siempre preocupadas, no. Es el estrés de los grandes quemados, por ejemplo. Claro. ¿No? O las úlceras que se presentan en pacientes que están muy delicados, con problemas de sepsis o infecciones generalizadas, o post-traumas, pero así severos. Entonces, hay también estas úlceras. Correcto, es muy interesante. Doctora, la gente especula sobre la úlcera. Yo le quería preguntar, ¿el no dormir tiene alguna relación con la úlcera? ¿El tener demasiadas preocupaciones a lo mejor? ¿O definitivamente no? No es como agente causal, pero sí factores agravantes. ¿El cigarrillo? El cigarrillo, el alcohol, estar permanentemente tenso, ¿no? A veces uno no vive el presente, está preocupado por el pasado, por el futuro. Entonces son cosas que el presente hace el pasado y el futuro. Creo que uno tiene que aprender a vivir más relajado y en contacto con la naturaleza. Porque, ¿verdad que hay gente muy ansiosa, gente que realmente exagera todo y eventualmente somatiza también estas sus angustias? Y el estómago es un órgano que es de preferencia en estos casos. Usted ha debido ver muchos pacientes de este tipo. Es así. Hay cosas que podemos controlar mentalmente y otras que no. La conexión directa del cerebro al tubo digestivo. Una persona se preocupó, ya se liberaron neurotransmisores. En caso del estómago, por ejemplo, aumenta la secreción del ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico es que produce las lesiones, ¿no? Entonces aumenta, ya de por sí esa persona siente dolor, ardor en la boca del estómago. Y estamos hablando de factores agravantes, ¿no? ¿Hay alguna influencia genética, doctora? Han habido varios estudios y siguen habiendo. En realidad la medicina nunca termina de descubrir todo. Se habla de factores genéticos, pero el factor más importante desde el año 1984 ha sido el descubrimiento de la bacteria del Helicobacter pylori. Doctora, ¿cómo hacemos el tratamiento en estos casos en los que el diagnóstico
presumo que se hace de la misma manera que usted ha descrito para la gastritis, o algo más, nos lo explicará. Y luego de un buen diagnóstico, ¿en qué consiste más o menos el tratamiento? Ya. Es muy importante saber si la persona tiene una úlcera gástrica o úlcera duodenal. ¿Por qué hago la diferencia? Porque la úlcera péptica es péptica desde un principio, ¿no? Y en ocasiones puede confundirse en su evolución con una úlcera producida por cáncer gástrico, que es otra cosa. Cáncer es cáncer gástrico desde un principio. Hay maneras de detectar en forma temprana, lesiones deprimidas, etc. Pero por si acaso, el cáncer gástrico no es complicación de una úlcera péptica, a veces muchos creen, especialmente los alumnos, ¿no? No, son dos cosas, dos entidades diferentes. Entonces, para el diagnóstico hay que hacer una endoscopia alta en una enfermedad ulcerosa péptica. Si es una úlcera gástrica, se tiende a tomar biopsias, siempre de los bordes de la úlcera gástrica, ¿no? Y es bueno hacer un seguimiento, especialmente si la persona ha tenido familiares con cáncer gástrico o hay factores ambientales, es multifactorial el cáncer, ¿no? Pero en las úlceras gástricas, por ese hecho de hacer un diagnóstico diferencial, es clave las biopsias. Doctora, ¿existe la posibilidad de que ante la presencia del Helicobacter, esta úlcera no tratada puede evolucionar a cáncer? En realidad, no tanto por la úlcera, sino por la presencia del Helicobacter. O sea, hay que tener en cuenta la historia natural de la infección por Helicobacter, que voy a mencionarlo muy rápidamente. Generalmente el Helicobacter uno puede adquirirlo en la niñez, especialmente en países en vías de desarrollo. Hace una gastritis aguda, luego esta se vuelve gastritis crónica superficial, que puede estar asintomático y en ocasiones puede dar muchos síntomas. Los que nos llegan a tercer nivel, como es el Instituto de Gastroenterología Boliviano Japonés, es que ya tienen síntomas, ¿no? Entonces nosotros hacemos endoscopía, se detecta si hay o no la bacteria y se hace el tratamiento. Entonces hay personas que no sienten y a medida que pasan los años, esa gastritis crónica superficial va transformándose en una gastritis atrófica. O sea, se van perdiendo las glándulas. Y eso en la tercera edad, 60 años, bueno, no está en tercera edad, 60 años, por ejemplo, en todas las personas la mucosa envejece. Pero sobre eso, que ya no se produce la misma cantidad de ácido clorhídrico, digamos, claro que eso está todavía en estudio, es controversial sobre la producción de ácido clorhídrico en las diferentes edades. La gastritis atrófica es una lesión premaligna asociada a la presencia del Helicobacter pylori. Sobre una gastritis crónica ya se puede implementar un cáncer gástrico temprano y con los años ya es avanzado. Esa es la historia natural. Doctora, ¿y cómo enfoca el tratamiento el especialista antes de que hayan complicaciones? Porque hay complicaciones, ¿verdad? ¿Qué complicaciones puede tener una úlcera? Por ejemplo, nos referían alguna vez en el gastro que llegaba gente con hemorragia digestiva alta, pero terrible, masiva, que realmente podía causar muerte en estos pacientes. Exacto. A ver, las complicaciones más frecuentes son la hemorragia digestiva alta y esta se manifiesta porque las personas pueden vomitar sangre viva o sangre de color oscuro. O también pueden hacer defecaciones negras como el alquitrán, ¿no? Son muy características. Y lo ideal sería hacer una endoscopia alta en las primeras 24 horas luego de esta complicación. Otra complicación que se ve cada vez menos, creo que ha bajado la incidencia, son las perforaciones de las úlceras pépticas. Ha bajado rara vez, creo que ya se ve. Algunas personas que vienen del campo, sí, con una historia larga de síntomas de un síndrome ulceroso y de pronto, claro, llegan con un abdomen agudo, etcétera, y se descubre que fue una úlcera péptica. Y la otra complicación es aquellas también personas que pueden sentir los síntomas y, como les había comentado, puede ser cíclico, ¿no? Hay periodos en los que tienen muchos síntomas
y periodos en los que están más o menos tranquilos. Entonces la úlcera tiende, como en todo en el organismo, es muy sabio nuestro organismo, tiende a cicatrizar por sí sola, pero sigue existiendo el factor más importante que es el helicobacter. Entonces se le vuelve a presentar una úlcera, otra úlcera. Y si esta se presenta en la parte final del estómago o en el bulbo duodenal, esto se va cerrando, cerrando, cerrando. Es lo que llamamos estenosis o obstrucción. Creo que antes también veíamos tal vez más casos, pero aún vemos estenosis del bulbo duodenal por úlcera péptica. Y eso ya es tratamiento quirúrgico. Correcto. Amigos, la doctora lo que nos acaba de señalar es que estas úlceras cuando cicatrizan obviamente producen retracción del tejido. Y si, como bien ha señalado, esta úlcera ocurre en la conexión, le llamaremos, entre el estómago y el duodeno, que es la primera parte del intestino, es susceptible al cicatrizar de generar una disminución de la luz del tubo y obviamente puede generar inclusive casi una oclusión que va a ameritar una cirugía, a lo mejor hasta de urgencia, porque va a ser imposible pues que haya alimentación y nutrición de estos pacientes, ¿verdad? Esto era mucho más frecuente antes, doctora, que a lo mejor hoy, ¿verdad? Sí. Era casi clásico encontrar gente que tenía úlceras crónicas por mucho tiempo. Doctora, antes de que hablemos de tratamiento, quisiera que le pudiera explicar solo como un matiz más a esta conversación a nuestros televidentes, ¿qué cosas son capaces de producir hemorragia digestiva? Es decir, la gente vomita sangre, una causa la ha dicho muy bien, la úlcera, pero pueden haber otras causas, ¿verdad? Hay muchas causas, sí. Las citemos, por favor. Una de las causas más importantes en nuestro medio son las hemorragias por varices en el esófago o en el estómago. Y esto es en pacientes que ya tienen cirrosis. Exactamente. ¿No? Entonces, y es una enfermedad muy prolongada del hígado. Y llega un momento en que cuando la presión venosa portal pues aumenta, se rompen. Y es muy importante la endoscopía alta en las primeras 24 horas, repito, porque nos da el diagnóstico, nos puede dar el pronóstico en caso de úlcera péptica. Hay algunos datos que analizamos los endoscopistas para ver qué porcentaje puede resangrar. Y en el caso de las varices esofágicas, ese momento se puede hacer ligadura de varices, ¿no? Y si están en el fondo del estómago, que esas son las más temidas creo por todos, también hay una terapia endoscópica especial. Esto obviamente se hace en centros ya de tercer nivel, estas terapias especiales. Pero doctora, yo creo que usted ha dicho algo sustancial. Si hay hemorragia, hay que consultar inmediatamente. Así es. Porque de lo contrario, corre serio riesgo la vida de estos pacientes, ¿verdad? Porque si se toma una arteria en la úlcera que perfora el tejido gástrico, no hay que pueda contener esa hemorragia, ¿verdad? Tiene que haber una terapia, si no esto va a proseguir indefinidamente. Por lo menos yo recuerdo un par de veces que ha ocurrido esto. La gente falleció por shock hipovolémico, por úlcera gástrica, no tratada. Eso ocurre. Sí, seguimos viendo esas realidades tristes en nuestros hospitales, que no debería ocurrir así. Amigos, permítanme ir a un corte y volvemos a seguir conversando sobre el tema. En instantes vuelve la programación de TVU. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. Continúa con la programación de TVU. Amigos, estamos conversando sobre la úlcera gástrica con una experta, una docente titular de la Facultad de Medicina, la doctora Amparo Rejas. Ella también es gastroenteróloga del Instituto de Gastroenterología Boliviana-Japonés. Doctora Rejas, si tuviera la gentileza de decirnos en qué consiste el tratamiento básicamente. Es muy importante en ocasiones cambiar estilos de vida, ¿no? O sea, una parte es la parte de medicamentos, o sea, va a ser diferente una úlcera péptica producida y relacionada con el Helicobacter pylori que relacionado con antiinflamatorios. Si es el Helicobacter, las personas necesitan recibir un tratamiento con antibióticos y generalmente son 2 antibióticos y un inhibidor de la bomba de protones. Correcto. Hay muchos esquemas, el tratamiento tiene que ser individualizado y tiene que ser bajo supervisión, porque ¿qué es lo que estamos viendo últimamente? Que muchos llegan con tratamientos mal llevados o incompletos y eso genera otro problema, que es la resistencia del Helicobacter pylori a estos antibióticos. Entonces, hay que ver que sea bien supervisado. Correcto. Luego, una norma que ya está implementada por la Organización Mundial de Gastroenterología. Pacientes de la tercera edad que están consumiendo antiinflamatorios no esteroideos, se tiene que dar un inhibidor de la bomba de protones, ¿no? Eso va a disminuir el riesgo de complicaciones, como la hemorragia digestiva. Y luego cambios del estilo de vida. Hay algunas personas, yo creo que en nuestro medio se bebe en exceso, ¿no? Por el famoso viernes de soltero. Y es consumo de bebidas alcohólicas hasta embriagarse. Persona que se embriaga más de 12 veces por año ya tiene problemas con el alcohol. Y hay algunos que su viernes de soltero hacen y después vienen a la siguiente semana con problemas, con dolor, etc. Entonces, las bebidas alcohólicas no es bueno exagerar en el consumo, uno no tiene que quedarse ebrio, ¿no? Y peor, por ejemplo, si son bebidas de muy baja calidad. Luego, el exceso de cigarro también influye, porque tenemos una capa en el tubo digestivo alto que es una capa de moco, claro, ¿no? Y eso se produce por nuestras mismas células, nuestro organismo es tan sabio. El cigarro, el humo que uno va haciendo penetrar prácticamente al organismo, disminuye la calidad de esa capa de moco que nos defiende. Entonces, ojo con el exceso de alcohol, con el tabaquismo y luego las comidas también muy irritantes, muy picantes, que pueden contribuir a que uno ya tenga molestias. Una duda. Acabo de recordar que alguien decía que el comer ciertos picantes podían ser hasta protectores de la mucosa, en sentido, digamos, de generar una reacción positiva, ¿no? De mayor protección o resistencia. ¿Cuánto hay de verdad en ello? Hay verdad que algunos picantes sí. ¿Cuál? Hace tiempo, hace muchos años hicieron algún estudio con los locotos, ¿no? Especialmente dicen mejor locotos de los yungas, uno bueno que es picante, pero que tiene una sustancia que es la capsaicina. Y esta sustancia puede estimular la producción de moco
o sea, un poquito, no es irritante, o sea, estimula la producción del moco bueno, que protege. Obviamente cuando ya se mezcla con tomate, etcétera, etcétera, y es otra cosa. Pero el locoto verde, si hay personas que les gusta mucho el picante y tienen problemas gástricos, pues pueden consumirlo, sin exagerar. Doctora Rejas, el tiempo se fue. Le quiero agradecer en nombre de la facultad y de nuestra audiencia el haber compartido estos minutos para hablar de este tema tan importante. La comprometemos para una nueva oportunidad en el futuro. Muchísimas gracias y también muchas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias. Amigos, ahora permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes han de apreciar cómo investigadores muestran que vivir en grandes alturas pudiera evitar llegar al sobrepeso. El comentario es vuestro. Vivir en zona de elevada altitud podría estar asociado a un menor riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Así lo demuestra una investigación liderada por María Bess y Miguel Ángel Martínez, profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra en España. Tal y como destacaron los investigadores, miembros del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra y del Centro de Investigación Biomédica Red Fisiopatología de Obesidad y Nutrición, habitar en altitudes superiores a los 456 metros disminuye un 13% de posibilidad de padecer estas patologías frente a las personas que habitan a una altitud de 124 metros o menos. Todo ello teniendo en cuenta otros factores que pueden influir en la ganancia de peso como son la edad, el sexo, la dieta o la actividad física. Estos resultados podrían explicarse debido a las condiciones de hipoxia, ausencia de oxígeno, que se dan en las zonas altas y que provocan una disminución de hambre, debido a una mayor secreción de leptina y a la regulación de otras hormonas involucradas en el control del apetito que actúan para compensar esa hipoxia. Además, en estas situaciones, el gasto enérgico basal está ligeramente incrementado, es decir, el cuerpo consume más energía. Esta investigación multidisciplinar, realizada en colaboración con el área de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y el Departamento de Ciencias de la Alimentación y Fisiología de la Facultad de Farmacia, fue presentada en Congreso Europeo de Obesidad en Praga. El estudio se basa en el análisis de los datos del proyecto Seguimiento Universidad de Navarra, una investigación de cortes en la que se incluyó a más de 9.000 participantes que no padecían sobrepeso ni obesidad y a los que se relacionó a través de sus códigos postales con la altitud a la que se encontraban. Tras 8 años y medio de seguimiento, se observó una reducción significativa del riesgo de desarrollar estas patologías entre aquellos que residían a mayor altura, a pesar de que hay algún estudio previo que sugiere un efecto protector de la altitud sobre la ganancia del peso. Los autores afirman que es necesario ser cautos con los resultados obtenidos e inciden sobre la importancia de replicar esos resultados en otras poblaciones diferentes. Amigos, esto fue todo por hoy. Queremos, sin embargo, aprovechar este momento para hacer llegar a todos los docentes de la Universidad Mayor de San Andrés y a los de la Facultad de Medicina y sus carreras en particular, un especial reconocimiento y felicitación por la enorme labor que desempeñan en la formación de recursos humanos, que son recursos humanos que luego sirven eficientemente al país. Distinguidos colegas, mil felicidades. Dicho esto, nos despedimos hasta la próxima semana. Amigos, que Dios los bendiga. Buenos días.